Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a continuar con el curso y en esta ocasión voy a hacer el ejercicio 337, que este es uno de los ejercicios que habíamos dejado de tarea, pero que la mayoría tuvo dudas, hubo incluso algunos que no pudieron resolverlo y fue o es la razón por la que decidí hacer este video, que aunque bueno, y la actividad ya concluyó, ya revisé los trabajos, pero para que quien se haya quedado todavía con dudas, por ahí le subí incluso la solución en foto, pero bueno, no es lo mismo a la explicación y de que entiendan por qué fue que se tomaron ciertos valores. Y bueno, vamos a empezar. Nada más para esto, pues lo leo para ponernos en contexto. Y bueno, el ejercicio decía que un dispositivo de cilindro émbolo sin fricción contiene 8 kilogramos de vapor de agua sobrecalentado a 500 kilopascales y 300 grados centígrados. Después el vapor se enfría a presión constante hasta que el 70% de él o de su masa se condensa. Determine el trabajo efectuado durante este proceso. Entonces, como ya les había mencionado anteriormente, es importante que leamos con cuidado el ejercicio, porque toda la información que necesitamos para poder solucionarlo está ahí, pero si no lo leemos con el cuidado suficiente, pues no vamos a lograr encontrar la información necesaria. Por ahí muchos me preguntaron, pero es que ¿por qué toma la presión 1 como la presión 2? O es que ¿por qué lo hace a presión constante? Pues porque es a presión constante, ahí lo está diciendo en el ejercicio. Luego también otra de las dudas era y es que ¿cómo sabe que la temperatura cambia en el problema? Bueno, pues porque ahí nos dice que si es un proceso de enfriamiento, obviamente que la temperatura 2 va a tener que ser inferior a la temperatura 1 porque es un proceso de enfriamiento y nos está dando la pista de que es a presión constante. Nos está diciendo que al inicio tenemos un vapor sobrecalentado. Entonces, con toda esa información tenemos que ver qué datos podemos obtener directamente de las tablas, qué datos podemos calcular, qué datos son los que necesito calcular para poder determinar el trabajo, que es lo que nos está preguntando. Entonces, sí hay que ser muy reflexivos en cómo es que lo vamos a resolver, porque precisamente está ahí donde está el meollo del asunto, si lo queremos ver de esta manera, porque ya las operaciones matemáticas, una vez que decimos, sí, pues se va a aplicar esto, es muy sencillo, pero sí necesitan ir desarrollando esa habilidad para poder ver la información que me dan, cómo la puedo utilizar para llegar a la solución. Entonces vamos a empezar con la escritura de los datos, que como en otras ocasiones ya los tengo yo aquí. Les decía que bueno, es un cilindro émbolo. Nos dice ahí en el problema que es un vapor sobrecalentado, tenemos 8 kilogramos, que sería la masa, tenemos que la presión es 500 kilopascales y una temperatura de 300 grados centígrados. Esto es lo que tenemos al inicio y así nos lo da el problema. Luego, otra cosa que nos da el problema es que nos dice que tenemos un proceso de enfriamiento y que ese proceso de enfriamiento se lleva a cabo a presión constante. Por lo tanto, yo determino o asumo que si es a presión constante, pues la presión 2 va a ser igual a la presión 1, que es 500 kilopascales. Y luego me da otro dato por ahí también que me dice que durante ese proceso o al final de ese proceso ocurre una condensación del 70% de la masa. Es decir, que el 70% de estos 8 kilogramos se condensó durante el proceso. Entonces, esa información es la que voy a utilizar para llegar a la solución. Ya en problemas anteriores habíamos visto cómo podemos calcular el trabajo de diferente forma dependiendo de la información que tenemos. También los invito a que para que quede más claro vayan leyendo la información que luego les pongo por ahí. Ahí vienen las condiciones de por qué utilizamos a veces una fórmula y por qué a veces otra. Entonces, en procesos que son
de presión constante en sistemas cerrados, hay una formulita que nos dice que el trabajo es igual a la masa por la presión por la diferencia entre el volumen específico 2 y el volumen específico 1. Entonces, con esta fórmula es con la que vamos a determinar el trabajo, pero ¿qué necesito para poder aplicarla? Hay información que ya tengo y hay información que me falta. Entonces, la información que ya tengo es la masa, pues ya, porque me dice que son 8 kilogramos. Tengo también la presión que me dice que son los 500 kilopascales. El volumen específico 2 no lo conozco y el volumen específico 1 tampoco lo conozco. Pero tengo forma de conocer estos dos datos. ¿Cómo le voy a hacer? Pues siempre yo les recomiendo, o la forma en que yo tengo, es que siempre me voy de las condiciones iniciales a las condiciones finales. Entonces, al inicio del proceso, tengo varias información que tomar en cuenta. Para empezar, me dicen que tengo un vapor sobrecalentado. Y al tener un vapor sobrecalentado, sé que existen tablas donde tienen información de volumen específico y que para poder utilizar esas tablas necesito dos datos, que es la presión y la temperatura, y ambas las tengo. Entonces, me voy a mi tabla, o bueno, primero establezco las condiciones, que son 500 kilopascales y 300 grados centígrados. Y de aquí voy a buscar mi volumen específico 1, ¿sí? Entonces, me voy a las tablas de vapor sobrecalentado y que están aquí en su cuadernito. Entonces, me voy a la de vapor sobrecalentado, que es la tabla A6. Y de ahí primero busco la presión, que son 500 kilopascales, los cuales equivalen a 0.5 megapascales. Entonces, ya que tengo la presión que está aquí, si se fijan aquí, 0.5 megapascales, busco la temperatura de este lado, que son 300 grados, y de ahí saco que el volumen específico sería a 300 grados 0.5226 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, de esta forma ya tengo el volumen específico 1, lo cual fue muy sencillito de sacar. Ahora, lo segundo es el volumen específico 2. Entonces, el volumen específico 2 que conozco, primero, sí sé que tiene una presión de 500 kilopascales. Entonces, al inicio es un vapor sobrecalentado, pero luego me dice que se condensa el 70% de su masa. Entonces, si se condensa el 70%, quiere decir que al final del proceso tengo una mezcla, ¿sí? Y si tenemos una mezcla, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para determinar el volumen específico? Recuerden que para eso hay otro parámetro también exclusivo de las mezclas, que se llama calidad, y es representado por la letra X. Entonces, para determinar la calidad necesito conocer el volumen específico del líquido y la diferencia entre el volumen específico del gas y del líquido. ¿A qué condiciones? Esa es la pregunta. Entonces, ¿de dónde voy a sacar esos datos para determinar la calidad? Pues de las tablas de agua, o las tablas de agua saturada, que en este caso tengo el dato que es a la presión de 500 kilopascales. ¿Por qué? Porque esa es la información que me da. Entonces, si es una mezcla, tienen que ser esos datos, a menos que te especifique o que tú determines bajo ciertas condiciones que fuera un líquido comprimido o que fuera un vapor sobrecalentado, que son las excepciones. Recuerden eso, si es una mezcla, tomo los datos de la tabla como tal y como vienen ahí. Entonces, vamos a determinar la calidad. Para eso necesitamos primero el valor de la calidad, que les decía es X, en este caso va a ser igual. Acuérdense que hay diferentes fórmulas para determinar la calidad. En este caso tenemos la porción de
la masa que se condensó y tenemos la masa total. Por lo tanto, la podemos determinar mediante mg, que corresponde a la masa del gas, entre mt, que corresponde a la masa total. Entonces, mi mg corresponde a los 8 kilos, esa la vamos a sacar con el 70% de lo que se condensó. Entonces, ahí aplico una reglita de 3, que en este caso sería que, bueno, eso lo voy a anotar aquí. Sabemos que el 100% son los 8 kilogramos. Entonces, si se condensa el 70%, entonces, ¿cuánto tengo aquí? Resuelvo mi reglita de 3 y de ahí resulta que tengo 5.6 kilogramos de agua condensada. Por lo tanto, esta sería mi parte líquida de ese vapor que tenía al inicio. Entonces, si para la fórmula de la calidad necesito la masa de la fase gaseosa, pues únicamente hago la resta, es decir, los 8 kilogramos de vapor menos los 5.6 kilogramos que se condensaron, y de aquí resulta que entonces tengo 2.4 kilogramos de vapor todavía al final del proceso. Por lo tanto, sustituyo eso aquí y tengo que 2.4 entre los 8 kilogramos me da un valor de la calidad de 0.3. ¿Sí? Aquí está. 0.3. Que esto también se puede sacar directamente de acá, pero ojo, esto lo hice o lo resolví para que viéramos cómo, o sea, porque a veces no alcanzamos a visualizar de forma directa, o sea, solamente con leerlo. Acuérdense también que, por ejemplo, si nos dijera el 50% de la masa se condensa, pues asumo que la calidad es 0.5. En este caso me dice que es el 70%, por eso es que la calidad es 0.3%. Pero si tomo la información, hago los cálculos, les va a dar el resultado. Entonces, ya que tengo la calidad, entonces sí puedo calcular el volumen específico 2, que en este caso, acuérdense que es el volumen específico de la fase líquida más la calidad, que multiplica a la diferencia o el volumen específico que se escribe como BFG, que se refiere a esa diferencia del volumen específico entre la fase gaseosa y la fase líquida, bajo condiciones de saturación. Entonces, este que es BF y este que es BFG, este lo sacamos de las tablas. ¿Qué tabla? Ahí viene el A5 y ahí de esa tabla, se la voy a poner aquí, de la tabla A5 a 500 kilopascales es que voy a sacar esta información. De ahí mismo también puedo sacar la temperatura final, que no me la pregunta, o sí, no me la pregunta, pero si la preguntara, de ahí es de donde puedo sacar la temperatura final, porque si yo sé que tengo una mezcla a 500 kilopascales, pues la temperatura que le va a corresponder es la de saturación. Entonces, bueno, en este caso vamos a sustituir los valores que sacamos de esa tabla, el valor de la calidad, para sacar el volumen 2, que lo voy a escribir aquí. Entonces, el volumen específico 2 va a ser igual a BF, que sacamos de ahí, que va a ser 0.001093 metros cúbicos sobre kilogramo. Eso va a ser más la calidad, que va a ser los 0.3, por la diferencia entre el volumen específico del gas, que va a ser 0.3749 menos 0.001093, que es la de la fase líquida, y estos son metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, hago las operaciones correspondientes
correspondientes y de ahí resulta que entonces mi volumen específico 2 va a ser 0.1132 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces ya tengo mi volumen específico 1 que está aquí y tengo mi volumen específico 2 que está acá. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a sustituir en esta fórmula. ¿Sí? Ya tengo la masa, sí, ya tengo la presión también, ya tengo el volumen específico 2, sí, ya tengo el volumen específico 1 también. Entonces lo único que queda ahí es sustituir esos valores en esa ecuación, que es lo que voy a poner aquí. Voy a borrar esta partecita nada más para escribirlo. Entonces tengo que el trabajo va a ser igual a la masa, que son 8 kilogramos, por la presión, que son 500 kilopascales, por la diferencia que entre los volúmenes, el volumen específico 2 va a ser 0.1132 342 menos, voy a borrar también lo de acá, el volumen específico 1, que es este que está aquí, 0.5226, y estos son metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Sí? Entonces de ahí hago todas las operaciones tal cual, 8 por 500 por la diferencia entre estos dos. Ahí nada más, perdón, me faltó ponerlo, que en este caso, si se fijan, vamos a eliminar los kilogramos y nos quedan kilopascales por metro cúbico. Entonces recordamos que un kilojoule es precisamente igual a un kilopascal por metro cúbico, entonces elimino metros cúbicos, elimino kilopascales y me quedan kilojoules, que son las unidades de trabajo. Eso lo pueden poner o no lo pueden poner. Lo pongo para que no haya confusión de, caray, ¿por qué si tenía esto? Luego resulta que eran kilojoules. Entonces, ahí les decía que hacemos las operaciones correspondientes y de ahí resulta que me da un valor del trabajo con valor negativo, porque si se fijan al hacer la resta aquí nos va a dar negativo porque el volumen específico al inicio es mayor que al final. Entonces esto nos da un valor de trabajo negativo de 1637.4632 kilojoules. Este es el resultado final. ¿Y qué nos indica cuando el valor del trabajo es negativo? Pues quiere decir que el trabajo ha sido realizado sobre el sistema, no por el sistema. Entonces, es ahí cuando damos la interpretación a cuando nos da un valor negativo, no quiere decir que esté incorrecto, sino que eso nos indica precisamente el sentido de si el trabajo está siendo aplicado sobre el sistema o el trabajo ha sido generado por el sistema. Entonces, así termina este problema que les digo que tuvieron ahí algunas dudas. Entonces, espero que haya quedado claro y que con esto nos facilite para